La filosofía es algo así como la matemática de las palabras. Filosofar no es ni tan ajeno ni tan difícil. Y modo geométrico, la refutación. Ahí tengo yo otra pregunta. Urbi et Orbi, a la ciudad y al mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En su libro Diálogos sobre religión natural, David Hume se encarga de estudiar a profundidad el argumento del diseño, aquel que sugiere que la belleza ordenada del universo y su carácter complejo implican necesariamente la existencia de un diseñador inteligente, es decir, de Dios. Por su parte, Hume pone en tela de juicio la capacidad de la razón humana para conocer verdades definitivas sobre la naturaleza o la existencia de Dios, y realiza objeciones sólidas con las que evidencia fallas en el argumento del diseño. Hume dice, por ejemplo, que la analogía entre el mundo y las obras humanas es débil, ya que estas últimas tienen creadores observables y procesos de fabricación conocidos, a diferencia del universo. Habla también de la posibilidad de que el orden del universo pudo haber surgido naturalmente, sin la necesidad de un diseñador divino, y al mismo tiempo deja la puerta abierta para que, a diferencia de un solo diseñador, pueda inferirse la existencia de varios. De esta manera, Hume se propone demoler uno de los argumentos más comunes y más intuitivos en favor de la existencia de un Dios creador inteligente. Les presentamos nuestro episodio número 84, Hume y el argumento del diseño. Compañero David Zuluaga, ¿cómo me le va? ¿Qué hubo, Octavio? Funcionó la trilogía de Nietzsche. Pues por lo menos usted y yo nos descargamos. He escuchado comentarios, diversos, digamos que en una cantidad considerable, y también algunos que estaban menos confundidos de lo que empezaron. Bueno, eso es mucha gracia. Y entre esos me cuento yo. Entonces yo creo que hicimos la tarea bien. Pues sí, pues no, y nos dimos el gusto de hacerlo. Llevamos mucho tiempo con ganas de pagar esa deuda con don Friedrich Nietzsche. Con varios. Y con varios de nuestros queridos pelagatos también, que lo reclamaban desde hace rato. Cumplimos. Y hoy le estamos cumpliendo a otros también, entre los que me cuento, porque este episodio, me acuerdo que este argumento que vamos a desarrollar a lo largo de la conversación hizo parte de algunas de esas primeras conversaciones que tuvimos usted y yo alrededor de la filosofía cuando apenas nos conocíamos, pero nunca la desarrollamos tampoco. Sí me lo dijo usted en titulares. Recuerdo que yo dije, eso estaba interesante y ya, nos tomamos otro aguardiente y pasamos el tema a otras latitudes. Pero bueno, volvemos a David Hume en esta temporada. Sí, a una faceta diferente de Hume. Bueno, muy coherente con el Hume del que hablamos hace algún tiempo cuando hicimos la serie sobre el empirismo. Ese Hume, digamos, muy con los pies en la tierra, muy enemigo de toda metafísica, de toda forma de raciocinio a priori, y muy atenido a la abundante, pero aún así limitada evidencia que de las cosas nos da la experiencia, pero volcado, para efectos de nuestra conversación de hoy, sobre el tema de la religión. Y un libro en particular que se llama Los diálogos sobre la religión natural, Dialogues Concerning Natural Religion, que es un libro fantástico de Hume, que tiene una historia más muy interesante, Octi. Bueno, tiene una estructura bacana y una historia interesante. Eso me gustó. Déjeme, yo meto la cucharada ahí en ese punto. Porque lo primero que me llamó la atención cuando arranqué a leer el libro es que me recordó la manera en que comencé a leer filosofía con Sócrates y con Platón, de una forma dialógica. Claro. Y eso eso usted sabe que es un gusto personal. O sea, a mí me gusta leer los diálogos platónicos precisamente por eso, porque me establecen una atmósfera real en donde cada personaje cumple un papel fundamental dentro del argumento que se va a explicar. Y eso mismo hace David Hume. Y entonces me pongo yo a pensar, y lo quiero validar con usted cuando inicié esa lectura, que quién sabe por qué razón habrá sido, pero dentro de la escuela filosófica se perdió la tradición, como en un periodo de tiempo largo, de que se escribiera de esa forma filosofía. Y David Hume la recupera en este diálogo sobre religión natural, y eso me pareció
interesante, bonito y entretenido. Sí, es cierto. Es cierto que la forma del diálogo es menos común de lo que solía ser. Eh, y digamos que, a ver, yo creo que se presta mejor para ciertos ejercicios que otros. El recurso del diálogo tiene una característica, Octi, y es que al crear un velo literario sobre los argumentos, también difumina un poco las responsabilidades del autor. Sí. Cuando usted lee un texto filosófico en forma de diálogo, sobre todo si tiene riqueza dramática, no es tan fácil saber a ciencia cierta cuáles son las opiniones expresadas en el diálogo que son más directamente imputables o atribuibles al autor. Uh-huh. Ese juego de ambigüedades alrededor de las ideas del autor y las ideas de los personajes es clarísimo en Platón. Muchas veces hemos hablado sobre esa ya no dicotomía, sino partición entre lo que puede atribuirse a Platón, lo que puede atribuirse al Sócrates personaje y lo que podría uno enrostrarle al Sócrates histórico. Sí. Entonces yo creo que hay temas que se prestan especialmente para la forma dialógica cuando por cualquier motivo es útil tener ese velo de la forma literaria. Yo creo que también cuando es un recurso retórico de especial potencia en un ámbito determinado. Difícil tal vez escribir un diálogo sobre alguna discusión bien técnica en filosofía, las matemáticas o en metafísica, Uh-huh. pero en otros momentos tiene la ventaja de que permite a un escritor encontrarse con el lector en el terreno del lector mismo. Sí, porque se reconstruye la dialéctica que a lo mejor habría de tener el autor la oportunidad de sentarse con el lector a conversar. A mí me encanta también, creo que se le puede sacar mucho más jugo del que hoy en día suele sacársele en el ámbito de la filosofía. Obviamente eso tiene que ver con la profesionalización de la actividad del filósofo, ¿no? La forma del diálogo no es el estándar de las publicaciones académicas. Luego los filósofos profesionales que viven de esto como académicos no son muy dados a utilizar el recurso del diálogo. Pero es cierto que incluso para la época de Hume se usaba ya menos y aún así lo revivió. Y yo creo que no es un accidente que se valiera de ese velo literario dado el tema del que trata. Porque, como usted dice, efectivamente es un diálogo, hay varios personajes, los dos más importantes son Filo y Cleantes. Es plausible asociar especialmente las ideas de Filo a las del propio Hume. Uh-huh. Pero lo importante es que el tema del diálogo es álgido, es delicado. La discusión es, como lo plantea Hume en el texto mismo, no tanto sobre la existencia de Dios o el ser de Dios, sino sobre su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza o las características que podemos atribuirle a la divinidad por vía de un argumento específico que tiene una larga y venerable historia en la tradición filosófica y religiosa, que es el argumento del diseño? En una oración. Arranquemos por ahí, exacto. Sí, en una oración digamos que este libro es la refutación que Hume ofrece del argumento del diseño. Refutación que, a juicio de muchos, y temo que me incluyo, es definitiva y concluyente. En eso no estoy solo. Kant, por ejemplo, así lo veía también. Pero antes de entrar a la sustancia de la discusión y explicar qué es el argumento del diseño, cuál es la crítica de Hume, déjeme le cuento un poquito la historia del libro. Decía yo que me parece apropiado o comprensible el uso del recurso literario del diálogo por lo delicado del tema, y aquello lo corrobora el hecho de que este texto nunca se publicó en vida de Hume. Hume lo escribió, más o menos empezó a escribirlo en 1751, siguió trabajando en el manuscrito durante el resto de su vida. Cuando estaba muriéndose en 1776, todavía estaba puliéndolo y organizándolo. Y Hume tuvo, digamos, una clarísima intención de asegurar que el texto se publicara, aunque no en vida suya. Y una de las personas que más le insistió en no publicarlo en vida fue su gran amigo Adam Smith.
Adam Smith era íntimo amigo de Hume y Smith... Y Rousseau también, ¿no? Claro. Y bueno, la relación con Rousseau era un poquito más compleja porque Rousseau en algún momento cuando tuvo que exiliarse llegó a Inglaterra con la ayuda de Hume y luego en su paranoia se convenció de que Hume era parte de la conspiración paneuropea en su contra, que difícil saber si existía en algún lugar más allá de la propia imaginación de Rousseau, y terminó peleando con Hume y hablando mal de Hume, etc. Esa es otra historia larga y Pero fascinante. sí, pero eran parche, pues. Pero eran parche, pero no al mismo nivel de Adam Smith. Ok. Adam Smith era un verdadero íntimo amigo de David Hume. Y Smith siempre le decía, oiga, no publique esta vaina, esto es muy delicado, esto es una crítica demasiado frontal digamos, al corazón, al núcleo de la fe religiosa de su tiempo, de su época. Y fíjese la inteligencia de Hume, lo personaje que era. En su testamento le dejó todos sus escritos a Adam Smith con la consigna de que él fuera una especie de albacea literario, excepto el manuscrito de los diálogos sobre la religión natural. Y qué berraco tan avispado. Lo único que no le entregó a Smith. Claro. Porque claro, como Smith se pasó la vida... Buena esa. Se pasó la vida diciéndole, no los vaya a publicar, ¿cómo se le ocurre? Sobre todo porque es que le voy a decir una cosa. Me lo voy a decir una cosa aquí pues especulando. Si yo hubiera sido Hume, te hubiera dicho, este man es tan buena gente que lo que quiere es redimirme y me va a hacer el favor de destruir esta vaina, perderla por ahí de alguna parte. Entonces, más bien, no le demos esa responsabilidad. Claro. Y terminó Hume encargando el manuscrito a su sobrino, que además era homónimo, se llama David Hume también, y ese es el manuscrito que conduce a la publicación de la primera edición en 1779, es decir, después de su muerte. Sí. Ahora, en lo que tenía razón Adam Smith era en el hecho de que Hume sí se proponía y en efecto ejecutó un ataque frontal a la tradición religiosa preponderante. Hume creció en un ambiente calvinista y realmente su repudio a esa postura religiosa y todas las que se le parecieran era muy serio. Él dice que desde el momento en que leyó a John Locke y a Samuel Clarke, hasta ahí le llegó la de pronto menguada fe religiosa que podría haber tenido fruto de su crianza. Y hay una anécdota muy, muy simpática de James Boswell. Boswell era un personaje muy interesante, que era el gran amigo del doctor Samuel Johnson, un súper personaje de la época. Y Boswell visitó a Hume por allá en 1776, el año de su muerte, y Boswell cuenta en un pequeño escrito donde recuerda esa última visita personal a David Hume. Dice Boswell que le preguntó a Hume, óigame, señor Hume, ¿a usted la idea de la aniquilación total al momento de su muerte nunca le ha dado un poquito de angustia, de inquietud? Y la respuesta de Hume fue la siguiente, según Boswell. He said not the least, no more than the thought that he had not been, as Lucretius observes. Y Hume le contestó, en lo absoluto, ciertamente no más angustia que la que me produce la idea de saber que no existí yo antes de nacer, como el propio Lucrecio alguna vez observó. Es decir, hasta el último momento en su lecho de muerte, Hume se sostuvo en su muy serena, muy tranquila convicción de que la gran mayoría de convicciones o ideas religiosas que él describía como supersticiosas eran falsas. Ahora, ahí hay un primer interrogante, Octi. Fíjese que yo anoté hace un momento que los diálogos sobre la religión natural, según el propio Hume, no versan sobre la existencia de Dios. Sino sobre su naturaleza. Entonces déjeme ir aclaro eso. Por favor. Hume dice, mire, aquí la discusión no es si Dios existe o no existe, esa es una discusión, digamos, de no mucha trascendencia. Basta un par de argumentos para concluir que tiene que existir algo que tal vez podamos llamar Dios. Un argumento más sencillo es, pues, nada puede existir sin que tenga una causa precedente, luego todo lo que existe tiene que derivar de alguna causa que preexiste y so pena de terminar en una regresión ad infinitum, pues tiene que haber una causa a su vez no causada. Ok, muy bien. Si aceptamos ese argumento que es muy antiguo y de mucho peso en la tradición filosófica, entonces, ok, digamos que tiene que existir un ser
al que podamos o debamos concebir como causa del mundo. Bueno, hasta ahí digamos que podemos conceder que exista ese ser, llamémoslo Dios. Okay. Estoy aquí hablando por Hume. Sí. La discusión interesante no es esa, porque pues esa conclusión no dice mayor cosa. No dice si ese ser es infinito o finito, perfecto o imperfecto, bueno o malo, omnipotente o no. No dice nada sobre ese ser. Dice que existe alguna cosa que a lo mejor es dado o nos es dado llamar Dios. Punto. Luego, la discusión importante no es la existencia de ese ser, llamémoslo Dios para efectos de esta conversación. La discusión importante es su naturaleza. ¿Cómo es? ¿Qué tipo de ser es? Y es a esa discusión que quiere llevarnos Hume en el contexto o a partir de el argumento del diseño. Entonces, ahora sí. Bueno, primero, ¿hasta ahí claro, Socti? ¿Por qué Hume dice hasta ahí vamos bien? No es un debate sobre la existencia del ser de Dios, sino sobre su naturaleza? ¿Claros hasta ahí? Sí, claros Porque, hasta ahí. Obviamente, nomás para resaltar o recalcar el punto, cualquier persona que tenga, digamos, una postura religiosa frente al mundo, lo normal, la inmensa mayoría de los casos, si no en todos, es que esa sea una postura que tiene efectos en lo que uno hace o deja de hacer en el mundo, es decir, que tiene efectos morales. La visión religiosa suele venir acompañada de una imagen enriquecida de la divinidad, que va más allá simplemente del postular esa causa no causada del mundo. ¿Sí? No hay ninguna religión en realidad que merezca el nombre de religión que se limite únicamente a esa tesis o a ese postulado. Uh-huh. Siempre hay una visión, como digo, mucho más rica, más nutrida de la naturaleza de la divinidad. Por eso es que Hume nos quiere llevar a ese debate. Y nos lleva por vía, repito, del argumento del diseño. El argumento del diseño es muy sencillo. El argumento del diseño, en esencia, lo que propone es una analogía entre la naturaleza, entre el mundo natural que nos rodea, el que habitamos, y los productos o los artificios del ingenio humano. Y la analogía lo que en últimas busca es establecer una inferencia muy razonable, creen quienes defienden este argumento, en favor de la existencia de un artífice del mundo paralelo a la persona humana que es artífice o hacedora de las cosas que los seres humanos creamos. Entonces, si usted de pronto va caminando por la calle y se encuentra un libro en el piso, ¿cuál es la inferencia razonable que usted hace? Que hay una persona que escribió ese libro y a lo mejor lo imprimió, lo diseñó. ¿Sí? Sí. Usted infiere la existencia de un autor sobre la base de la observación de un objeto en el mundo, Sí. cuyas características delatan un plan inteligente de creación de ese objeto. Entonces, la idea básica, sencilla del argumento del diseño es, oiga, si nos detenemos a mirar el mundo natural, si nos detenemos a mirar la naturaleza, esa naturaleza delata una suerte de plan inteligente. Nada distinto de eso puede explicar su orden, su coherencia, su lógica. Y en nuestra experiencia, cada vez que encontramos objetos en el mundo que tienen orden, coherencia y lógica de ese tipo, lo que naturalmente hacemos es inferir la existencia de un artífice, de un autor, como origen causal de esos objetos. Luego, ¿por qué no hacer lo mismo respecto del mundo? Uh-huh. Si el mundo tiene ese orden, esa lógica, esa coherencia, ¿no debemos entonces suponer que tras del mundo hay un autor, como suponemos en efecto cada vez que en nuestra cotidianidad nos topamos con un artificio del ingenio humano? Esa es la intuición esencial del argumento del diseño. Es un argumento por analogía que busca imputarle o atribuirle a la divinidad una naturaleza semejante a la nuestra, en tanto que autores inteligentes o creadores inteligentes de cosas. Entonces, así como usted y yo o cualquier ser humano crea un objeto en el mundo fruto de un plan inteligente, de la misma manera,
los defensores del argumento del diseño sostienen, debemos inferir y podemos por lo tanto atribuir a Dios las características propias de un creador inteligente del orden natural. Ese es el argumento del diseño, un argumento antropomórfico por analogía. Entonces, en resumidas cuentas, como usted y yo lo hemos hablado también, es la típica descripción de esto aquí tan bonito, esta máquina tan perfecta que se llama universo, alguien tuvo que haberlo creado. Es correcto. Hay una causa no causada, que es antropomórfica, me gusta eso, que es la divinidad. Correcto, una precisión óptima. Señor. El argumento del diseño no es necesario para la atribución o el postular la existencia de una causa no causada. Ojo ahí. Por eso es que lo que está en disputa es la naturaleza. Porque yo lo estoy uniendo. Yo estoy uniendo las dos cosas. Sepárelos. Por eso arranqué con esa explicación de separar la discusión sobre la existencia de algo que podamos llamar Dios y la especificación de la naturaleza de ese algo que llamamos Dios. Uh-huh. La idea de la causa no causada nos permite, digamos, en gracia de discusión, establecer la existencia de una entidad que vamos a llamar Dios. Y para efectos de esa inferencia o de ese postulado, no hay necesidad de hablar ni del diseño, ni de la belleza, ni de la coherencia, ni de la inteligibilidad del mundo. Basta con notar que algo existe, ¿sí? Si todo lo que existe tiene una causa que le antecede, so pena de terminar en una regresión infinita de causas, pues hay que postular alguna que no sea a su vez causada por otra, ¿sí? ¿Sí se da cuenta cómo la idea de la causa no causada nos es permitida simplemente por notar que algo existe? Sí. Si algo existe, tiene que existir una causa. Si esa causa existe, tiene que existir a su vez otra que la cause. Sí. Y así sucesivamente. Y si no es una regresión al infinito, donde siempre hay una causa anterior, pues tiene que haber en algún momento de la cadena causal un punto de origen, una causa no causada. Una causa no causada. Pero fíjese que para esa inferencia no necesitamos ni hablar de diseño, ni de orden, ni de plan, ni de inteligencia, ni de belleza, ni de nada. Basta con notar que algo existe. ¿Ya? Vale. Por eso es que Hume dice, esa no es la discusión. Listo, demos por sentado que hay una causa no causada. Lo interesante es qué tipo de causa es. Y el defensor del argumento del diseño lo que quiere es atribuirle a esa causa no causada las características paralelas y en grado sumo, superlativo, de un autor o de un artífice humano. Porque ¿qué pasa? Cuando usted, como persona humana, crea un objeto, vamos a poner el ejemplo clásico que es el de un reloj. Si usted se encuentra un reloj en una isla desierta, ¿cuál es su inferencia más razonable? Que ahí hubo alguien más. Que alguien lo tuvo que hacer, ¿cierto? No, el reloj no emerge, digamos, sin el plan de un relojero, de la accidental conjunción de átomos que pueda producirse en esa isla desierta. Usted se encuentra un reloj y dice, alguien lo tuvo que haber hecho y alguien se le cayó y lo dejó acá o lo mandó o lo que sea. O llegó por la corriente, sí, lo que sea, pero sí. Exacto. Tiene una causa evidente. Y lo importante es qué tipo de causa usted atribuye. Usted atribuye en este caso una causa inteligente. ¿Por qué se imagina usted un relojero detrás del reloj? Porque el orden, la estructura, la coherencia, la inteligibilidad del reloj nos parece explicable únicamente en función de que haya sido hecho por una criatura inteligente a su vez. ¿Ya? Sí. Entonces el argumento del diseño lo que busca es mostrar que esa causa no causada, cuya mera existencia, repito, en gracia y discusión no está en disputa, tiene ciertos atributos que sí podemos inferir por pura analogía con los atributos de una persona humana que crea un objeto como un reloj. El primero de los cuales es, obviamente, la inteligencia. ¿Ya? Uh-huh. Sí. Entonces, ese es el argumento del diseño. ¿Ya? Y le voy a anticipar entonces cuál es la gran conclusión de Hume, antes de que hablemos de cuál es el camino dialéctico que él recorre para llegar a esa conclusión. Hume dice, en resumidas cuentas, que el argumento del diseño, lo máximo que puede establecer, es que es probable
que la causa del orden del universo tenga alguna semejanza con la inteligencia humana. Eso es lo máximo que podemos establecer. Y eso, insiste Hume, es muy poco para efectos de la fe religiosa. Al menos de la fe religiosa tradicional y de la fe religiosa cristiana en cualquier caso. Porque no nos permite inferir nada más. No nos permite inferir infinitud, perfección y sobre todo no nos permite inferir atributos morales. Luego, en opinión de Hume, lo máximo que el argumento del diseño nos permite es decir de esa causa no causada que seguramente tiene rasgos algo comparables, algo semejantes a los de la inteligencia humana, punto. Y esa inferencia es absolutamente inerte desde el punto de vista moral. El argumento del diseño no permite concluir, dice Hume, los atributos tradicionales de la divinidad judeocristiana. No permite inferir la existencia de un Dios omnipotente, omnipresente, infinito y bondadoso. Y en la medida en que ese es el Dios que interesa a los que están en la otra orilla de Hume, pues él insiste, el argumento del diseño en nada les ayuda. Esa es la respuesta que ofrece Hume. ¿Hasta ahí cómo vamos? Bien, estoy pensando en los personajes del diálogo. A ver, pues. No, que digamos quien defiende el argumento del diseño es Cleantes. Uh-huh. Y pues usted ya había dicho que quien representa más el pensamiento de Hume podría ser Filo. Sí. Pero hay otro personaje ahí que es Demea. Correcto. Y ella lo que yo sentía en las conversaciones era que su postura está más en que la creencia de que la fe en Dios es independiente de la razón, ¿no? Es decir, Sí, como que ella trata de separarse del argumento del diseño. Es como mi interpretación, puede estar equivocada. Sí. Y yo creo que se separa de eso medida es decir, no hace uso del argumento del diseño para de todas maneras reivindicar la creencia y la fe en Dios, la existencia pues divina. Yo creo que el rol dialéctico de Demea en ese sentido es crear o plantear una metapregunta. Y es, ¿cuál es la relación que debe existir entre la fe religiosa y la razón filosófica? Y digo que es una metapregunta porque fíjese que cualquier persona que busca defender una postura religiosa a través del argumento del diseño ya está aceptando la jurisdicción de la razón en la discusión teológica. ¿Ya? Uno no puede salir con un argumento racional en defensa de una convicción teológica para luego decir, pero la razón ni le suma ni le resta. Una de dos. Claro. O la razón ni suma ni resta, en cuyo caso no se precipita uno a ofrecer argumento alguno, o si va y lo ofrece, pues tiene que someterse al rigor. Entonces, tal vez una forma de leer la dialéctica entre estos personajes Octi puede ser esa. Si Cleances, que es el defensor del argumento del diseño, es, digamos, el teólogo que confía en que la razón reivindicará la fe, y Filo es el crítico que insiste en que la razón, al menos en lo que al argumento del diseño concierne, nada le ayuda a la fe del teólogo, entonces Demea plantea la metapregunta de si ese diálogo había que establecerlo en primera medida o no. Se me ocurre que puede ser una forma de leerla en esa conexión. Y esa es una discusión muy interesante porque Hume sí tiene momentos en los que parece decir que, a fin de cuentas, la única base que puede haber para una convicción más robusta acerca de la naturaleza de la divinidad, pues tiene que ser de tipo no racional, porque pues la razón ahí no ayuda, como no ayuda en el caso del argumento del diseño. Entonces, asumiendo, Octi, que estamos claros en qué es lo que dice el argumento del diseño y a dónde nos lleva Hume luego de su análisis, le propongo que hagamos un recorrido sobre
sus objeciones. O de sus objeciones, Ajá. sus críticas. Sí. Y lo hacemos pues muy, muy puntual, pero para que usted me vaya diciendo dónde quiere que ahondemos, según lo que a usted más le interese. Vale. La premisa fundamental del argumento del diseño es que cuando nosotros hacemos inferencias sobre las características de la causa de algo, esas inferencias están limitadas a las características del efecto que observamos. ¿Sí? Entonces, si yo me encuentro con un efecto de tipo X o Y o Z, por ejemplo, me encuentro con un reloj en una isla desierta, me es dado inferir de la causa del reloj únicamente aquello que sea necesario y suficiente para explicar la existencia del reloj. Cualquier inferencia que vaya más allá de las características del reloj no tiene lugar a la hora de describir la causa supuesta del reloj. Entonces, por ejemplo, imaginémonos de pronto el mundo precisamente del siglo XVIII de Hume. Entonces, usted se encuentra en una isla desierta, encuentra ese reloj que está ahí abandonado. Una inferencia razonable que usted podría hacer es que hay un relojero y que ese relojero no es ciego, porque dados los instrumentos que existen para crear relojes en el siglo XVIII, es altamente implausible, por no decir imposible, para una persona ciega crear el objeto físico que usted se encontró, ¿cierto? Sí. Ese es un ejemplo de usted inferir una característica en la causa que está fundada en las características del efecto. Usted no está yendo más allá, ¿cierto? Decir que el autor putativo del reloj seguramente es una persona que no es ciega, está dentro de los confines de lo que usted necesita atribuirle a la causa para explicar el efecto. ¿Hasta ahí bien? Ahora, si usted me dijera, y seguramente el relojero es pelirrojo, yo le diría, oiga, no, pues, no tiene usted forma de saberlo, ¿cierto? Sí. El color del pelo del relojero no tiene ninguna relación con las características del reloj que permiten inferir la existencia o postular la existencia del relojero, ¿cierto? Primera premisa muy importante. No se le puede atribuir a la causa más que aquello que es necesario y suficiente para explicar las características del efecto. Primera premisa. ¿Claros hasta ahí? Sí, hasta ahí vamos bien. Y Hume no tiene pelea con esa premisa. Cero. Ok. Hasta ahí, súper bien. Y segunda, digamos, no premisa, pero sí principio de inferencia. Como en todo argumento por analogía, la fuerza del argumento varía según la proximidad o distancia de los términos que se comparan, de qué tan fuerte es la analogía o qué tan débil es. Entonces, la manera de entender la estrategia filosófica de Hume en torno al argumento del diseño es un ejercicio de demostrar cómo las personas que utilizan el argumento del diseño o vulneran la primera premisa, ¿sí?, la de que la causa no puede tener más atributos que aquellos que son necesarios y suficientes para explicar su efecto, o ignoran el principio de inferencia de que la fuerza de la conclusión de ese argumento depende, en todo caso, de qué tan próxima es la analogía entre los términos. En este caso, entre el reloj, que ha sido nuestro ejemplo en este diálogo, y la naturaleza como un todo. ¿Ya? Sí. Entonces, esos son, para ustedes seguirle la pista como a la estrategia, para la estrategia del argumento de Hume, esas son las dos ideas que siempre hay que tener en mente. ¿Qué tan sólida realmente es la analogía entre una casa, un libro, un reloj y la naturaleza? ¿Qué tan sólida es esa analogía? Y ¿qué tanto es permitido atribuir al Dios que quiero justificar por vía del argumento del diseño a partir de las características del efecto que es la naturaleza? Esas son las dos ideas que hay que tener siempre presentes, ¿vale? Entonces, con esas dos ideas, le voy a hacer la lista rápida de las críticas de Hume. La primera es que, de hecho, la analogía entre la naturaleza y los artificios humanos, los objetos que creamos los seres humanos, es bastante más débil de lo que la gente cree. Y es más débil por una razón muy importante.
todos los objetos que los seres humanos creamos son partes del mundo natural. Pero el argumento del diseño pretende tratar a la totalidad de la naturaleza como tratamos nosotros a lo que son meras partes de ella. Es un argumento bien sutil, Octi. Bien sutil. Nosotros hacemos las inferencias que hacemos sobre los relojes, por ejemplo, porque sabemos que un reloj como objeto particular en el conjunto del mundo natural, dada la operación del mundo natural, de todo lo que en él existe, dada nuestra experiencia de él, ¿sí? Pues es extremadamente implausible pensar que pueda emerger de cualquier cosa distinta de una persona haciéndolo, de un relojero. Pero la naturaleza no es un objeto entre otros. La naturaleza es la totalidad de lo que existe. Luego hay de hecho, una diferencia lógica muy marcada entre los dos efectos que el argumento del diseño trata de comparar o trata de poner a la par. Por un lado, están todos los artefactos que creamos los seres humanos, que son meras partes de la naturaleza, y por el otro lado está la naturaleza como un todo, como un conjunto. Y Hume dice, oiga, ¿y con qué derecho le aplicamos nosotros al conjunto, a la totalidad de lo que existe, la misma lógica con la que tratamos a las meras partes u objetos discretos y específicos que en esa totalidad se dan? Son dos cosas muy distintas. Y dice Hume ahí, fíjese, la analogía empieza a debilitarse en tanto que los dos efectos, de hecho, son bastante más disímiles de lo que la gente cree. ¿Ya? Y de hecho hay una cosa muy simpática que yo creo que lo ilustra bastante bien lo que Hume está tratando de decir con esto. El ejemplo del reloj yo se lo puse, Octi, a propósito, porque no es mío. ¿De quién es? Es de John Stuart Mill. Ah. Es de John Stuart Mill. Bueno, es de muchos, ¿no? La imagen del reloj y el relojero se ha usado muchísimo en la historia de esta discusión del argumento del diseño, pero hay un pasaje específico de John Stuart Mill en sus 3 ensayos sobre la religión, donde el tipo dice exactamente lo que yo le he estado sugiriendo a usted como un ejemplo. Si yo me encontrara, estoy aquí traduciendo a John Stuart Mill a mano alzada, si yo me encontrara un reloj en una isla aparentemente desierta, en efecto yo habría de inferir que lo ha dejado allí un ser humano, ¿sí? Sí. Pero de hecho la inferencia allí no es tanto a partir de la marca del diseño o de la apariencia de este ser un objeto diseñado por alguien, sino por el mero hecho de que yo tengo directa experiencia de que los relojes los hacen los hombres, los hacen los seres humanos. Uh-huh. Fíjese ese detalle. Cuando hablamos de objetos concretos dentro del mundo natural, lo que nos dice que los ha hecho alguien no es tanto, no es meramente su orden, su lógica, su belleza, su coherencia, que uno la mira y dice, uy, caramba, imposible que haya podido emerger de la nada, esto lo tuvo que haber hecho alguien. No es tanto eso, sino es el hecho de que tenemos directa experiencia de que ese tipo de objetos los hace la gente. Uh-huh. ¿Sí? Okay. Usted se encuentra un reloj y ¿por qué piensa que alguien lo hizo? Pues porque usted todos los relojes que se ha encontrado en su vida, que son muchos, usted sabe que los ha hecho alguien. Y allí hay una gran diferencia con la naturaleza como un todo, porque dígame usted, ¿de cuántas naturalezas como totalidades tiene usted de experiencia? Uh-huh. En gracia de discusión, de una sola, que es esta, la nuestra. Y eso, porque ni usted ni yo tenemos experiencia directa de la naturaleza como un conjunto o como una totalidad. Pero suponiendo que pudiera atribuírsenos esa experiencia, tenemos experiencia de una sola. Entonces el verdadero ejemplo sería, ¿qué pasa si una persona jamás en su vida, nunca ha visto un reloj y se encuentra un reloj en una isla desierta? ¿Inferiría que lo hizo un ser humano? ¿Simplemente porque tiene marcas o apariencias de ser diseñado con propósito inteligente? Entonces, primera crítica. Hay una diferencia marcada entre los objetos hechos por los seres humanos y la naturaleza como un todo. Y por el otro lado, hay también una diferencia entre el tipo de autor que imputamos tras del reloj y tras de la naturaleza como un todo. Porque, y vuelve y juega un argumento similar, hay una gran diferencia
entre un autor que también es parte de la naturaleza, como el relojero, como usted, como yo, y un autor que está fuera de la naturaleza, como Dios. Porque de ese autor fuera de la naturaleza no tenemos noción alguna, no tenemos comparación ninguna, no tenemos nada que nos indique a qué se parece y a qué no. Sí. Entonces, con esas dos críticas, empieza Hume a decir, oiga, este argumento del diseño que opera por vía de la analogía es más débil de lo que pareciera, tanto en la analogía de los efectos como en la analogía de las causas. Ni el Dios autor de la naturaleza es tan parecido al relojero autor del reloj, ni la naturaleza como un todo es tan parecida al reloj como un objeto particular dentro de la naturaleza. Entonces fíjese que ahí va una primera línea de crítica. Las analogías sobre las que reposa este argumento son más débiles de lo que parece. Y hay un punto más, que es bien importante, Octi. Acuérdese que decíamos hace un rato que de lo que se trata el argumento del diseño es de empezar a definir las características de Dios. Nadie está discutiendo si existe o no existe en tanto que causa o no causada. Hasta ahí bien. Pero lo que nos interesa es qué características tiene, ¿cierto? Y la mínima que uno trata de atribuirle a Dios con el argumento del diseño es la característica de la inteligencia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno dice, oiga, mire, cada objeto que nos encontramos en el mundo que tiene marcas, señas de orden, de estructura, de lógica, de inteligibilidad, es porque alguien lo diseñó con un propósito inteligente y consciente. Entonces, pues si la naturaleza tiene esas marcas de orden, inteligibilidad y lógica, pues Dios ha de ser un creador o un autor inteligente que conscientemente crea el mundo fruto de un plan inteligente. Pero dice Hume que aquí la gente olvida muy fácilmente que en el mundo, en la naturaleza, hay cantidades de ejemplos de orden bellísimo, de impecable lógica, que es autogenerada o autoorganizada y que no es directa creación de un artífice. Y para esos efectos Hume señala la vida animal y la vida vegetal. Cuando usted mira cómo funciona un organismo vivo, un animal cualquiera, caramba, tiene toda la lógica del mundo. Tiene orden, tiene hasta belleza, tiene plena inteligibilidad. Pero los animales del mundo no son como los relojes, no son una cosa que alguien hizo, que alguien se sienta y crea, ¿ya? Los animales del mundo tienen, digamos, una lógica autónoma como entidades particulares. Entonces Hume dice, ok, si la naturaleza de pronto refleja orden, refleja inteligibilidad, refleja belleza, refleja coherencia, bueno, ¿y por qué no concluir, y lo dice literalmente, que el mundo o que la naturaleza es como un animal? ¿Por qué hay que compararlo con los artificios humanos que tienen un autor? ¿Y por qué no limitar la comparación a las formas de vida vegetal o animal que digamos, tienen el orden inherentemente en sí, sin que las haga nadie? Entonces ahí es donde Hume dice, oiga, estamos aquí, a través del argumento del diseño, entrometiendo una presunción de que la divinidad es hecha a imagen o debe ser a imagen y semejanza de los seres humanos, como si las únicas formas de orden inteligible en el mundo fueran las que nosotros creamos y no muchas otras que en el mundo existen. Fíjese ese argumento tan interesante, Octi. Es como voltearle la arepa al crítico, es como decir, mire, es casi un acto de soberbia frente a la divinidad asumir que la única forma de tener orden en el mundo es ser creado por alguien o por una entidad que se parezca a nosotros. Bueno, ¿y dónde deja usted estas formas de orden como la vida animal o vegetal que no tienen un artífice? O sea, hay un tercer argumento. ¿Hasta ahí cómo vamos, compañero? Pues este es de los típicos episodios que el concepto es muy sencillo al comienzo. Y después entonces usted me empieza a meter por una jungla, hermano, que
Me tiene aquí loco. No, pero mentiras, está bien. Lo que pasa es que cuando yo leí el diálogo, claro, no hay comentarios tan elaborados o sea, aquí hay un review muy completo de cada una de las cosas. Pero vamos bien, pues, vamos bien porque, no, sí, vamos bien. O sea, no estoy, es muy complejo, porque el man es bastante claro, riguroso. Es súper riguroso cuando uno lo reconstruye, pero cuando el argumento se lo está dando usted en una tertulia, te le va dando pedacitos por aquí, pedacitos por allá. Pero además porque digamos que conversando con usted en este momento, o escuchándolo más bien, porque lo estoy escuchando, entiende uno por qué es que es tan sólido y todavía es tan vigente. Y por qué pudo publicarlo, aun cuando fue póstumo, pero porque pudo escribirlo y criticarlo en el momento en que lo hizo. Claro. Si él hubiera seguido, o sea, si se hubiera quedado en los titulares, seguramente muchos llegaron hasta ahí. Pero este man le dio durísimo. Digamos que lo desmenuzó a un punto. Imagínese, usted apenas va en la tercera y son 6 objeciones. Pero se la voy a simplificar, se la voy a reducir a 5. Porque son 6, se la voy a reducir a 5, porque voy a dejar por fuera algunas que son, digamos, más históricamente locales. Estas yo creo que son las más... No, pero esas écheme las que a mí me gustan. Esas son las mías. Bueno, pero déjenmelas entonces de ñapa. Dejemos esas de ñapa. Listo. Pero vea, vayamos recogiendo, porque usted tiene razón. Es que esa es la cosa con la forma del diálogo Octi, que como es una tertulia, entonces eso como que baja muy fácil. Eso es como el primer aguardiente. Tal cual. Baja muy sabroso, el segundo baja más bueno todavía, el tercero mejor, y cuando usted va y se avispa, está al otro lado. Sí. Y lo difícil o el reto para un lector en la lectura del diálogo como forma de comunicación filosófica es precisamente la reconstrucción lógicamente rigurosa de un argumento que está entremezclado con digamos, la danza propia del diálogo en vivo con otro, ¿cierto? Sí. Entonces, recojámoslo un poquito. Pero fíjese que esta es evidencia de lo que usted dijo al comienzo cuando yo resaltaba que me gustaban mucho los diálogos y que eso en la tradición filosófica se había perdido, etcétera. Pues pero no son trampa, tienen trampa. Claro, pues vea, que esta es la evidencia de eso. Esta es la evidencia de la trampa. Ajá. Entonces, dijimos al principio que para uno pensar en la lógica del argumento del diseño hay que tener presentes 2 ideas, ¿cierto? Uno, la fuerza del argumento depende de la proximidad entre los términos que se dicen análogos, ¿cierto? Sí. Si yo hago un argumento por analogía que parte de la idea de que B es parecido a A, ¿cierto? Entonces, la fuerza del argumento depende enteramente de qué tanto se parezcan A y B. Uh-huh. Y lo segundo que dijimos es que hay una premisa muy importante en el argumento, y es que a la causa se le puede atribuir únicamente aquello que es necesario y suficiente para explicar las características del efecto sobre el cual la postulamos a la causa, ¿cierto? Sí. Esas son las 2 como grandes ideas. Fíjese que las 3 críticas que le he expresado hasta ahora, la debilidad de la analogía entre los relojes y los demás objetos concretos del mundo con el mundo como una totalidad. 2, la debilidad de la analogía entre nosotros como autores creadores de cosas en el mundo y la divinidad como un supuesto autor o creador por fuera de la totalidad del mundo. Y 3, el hecho o la observación de que en el mundo hay formas de organización inteligible, formas de lo que podríamos llamar apariencia de diseño sin que haya nadie detrás diseñando. Esas 3 críticas lo que hacen es menoscabar, digamos, a la luz del primer principio crítico, del primer principio de el fundamento de la comparación analógica o de la analogía misma. Ni los efectos se parecen tanto, ni las causas se parecen tanto, ni la causa que estamos atribuyendo en el caso del mundo como una totalidad se compadece con lo que la experiencia en efecto nos muestra, y es que hay maneras en la vida y en el mundo de ver organización inteligible sin que haya diseño detrás. Y déjeme aquí meter una glosa muy extemporánea. Ese argumento, ese último de los terceros que le estaba mencionando, realmente es muy interesante que Hume lo haya puesto sobre la mesa tanto antes de Darwin, porque nosotros hoy en día sí que sabemos que en el mundo existe la apariencia de diseño inteligible sin que haya nadie detrás diseñando. ¿Y cuál es el mecanismo de esa apariencia?
el proceso de evolución por selección natural. Eso lo sabemos. Nosotros sabemos que las formas de vida biológica tienen la complejidad, la lógica, la inteligibilidad que tienen fruto de un proceso de larguísima duración que ya hoy en día entendemos mejor de lo que nadie podía siquiera imaginarlo en la época de Hume. Es el proceso de la evolución por vía de selección natural. Y ese proceso nos confirma lo que Hume ya intuía, que las formas de vida animal y vegetal son en efecto un ejemplo de apariencia de diseño sin diseñador. Entonces lo que Hume dice es, venga, si todo lo que estamos observando es que el mundo tiene apariencia de diseño, pues tenemos cantidades de ejemplos que nos permiten explicar esa apariencia de diseño sin postular diseñador alguno. ¿Por qué no irnos por esa vía? El privilegiar el ejemplo de los artefactos creados por los seres humanos, dice Hume, lo que delata en el fondo es nuestro afán de hacer que la divinidad se parezca a nosotros. ¿Sí? Y Hume tiene unos momentos muy divertidos en los que voltea la arepa del todo y casi dice, oiga, no hay soberbia más grande que la de aquel que utiliza el argumento del diseño para obligar a la divinidad a parecerse a los seres humanos. Porque pues nada en la experiencia que tenemos del mundo natural nos exige privilegiar los relojes sobre los animales como ejemplos de formas de existir que tienen orden y que tienen inteligibilidad. Y dependiendo de cuál elijamos, llegamos a conclusiones muy distintas. Una nos dice que el mundo tiene un autor, un artífice, como el relojero al reloj. Pero el otro, el de la vida alemán, nos diría que no, que el mundo bien puede ser una forma de existencia autoorganizada, autoorganizante, si se quiere, más o menos semejante a lo que hoy podemos explicar por vía de la evolución por selección natural. ¿Hasta ahí bien? Sí. Listo. Entonces vámonos a las últimas dos críticas que le quería poner sobre la mesa, que tienen que ver con el segundo principio. ¿Se acuerda? El de que la causa no puede tener más que aquello necesario y suficiente para explicar el efecto. Y aquí Hume es muy audaz. Dice, ok, supongamos que vamos a hacer de lado todas estas críticas a la lógica misma del argumento del diseño. Supongamos que el argumento sea defensable en su lógica. ¿Y qué pasa a la prueba? ¿Qué se seguiría de él? ¿Qué podríamos realmente inferir y qué no? Primera observación. Si el argumento del diseño funcionara, tendríamos que decir que Dios es una entidad finita, o al menos careceríamos de argumentos para atribuirle infinitud alguna. Porque la naturaleza no es infinita. El mundo no es infinito. El mundo es finito, puede ser gigante, puede ser tan grande que no nos quepa en la cabeza siquiera, que no podamos comprenderlo más allá de unas formulaciones matemáticas abstractas de las que escasamente tenemos intuición, incluso quienes las han desarrollado. Todo eso puede ser verdad, pero el mundo, la naturaleza, es finita. Otra cosa que hoy sabemos con incluso más precisión científica de la que era dada al propio Hume. Y si el efecto es finito, ¿yo con qué derecho atribuyo infinitud a la causa? Okay. Así como el reloj en nuestra isla desierta no le da a usted derecho a suponer que el relojero es pelirrojo, la finitud de la naturaleza prohíbe la inferencia de un Dios infinito. Más aún, nos prohíbe la inferencia de un Dios perfecto. Porque es bastante discutible qué tan perfecta es la naturaleza. En la naturaleza hay desastres, en la naturaleza hay cualquier cantidad de cosas que desde un criterio u otro no funcionan bien, ¿sí? O que podrían funcionar mejor concebiblemente. O si quiere usted ser más estricto aún, no tenemos manera de saber si la naturaleza podría ser mejor o no. Además, no tenemos sí, manera es verdad. de saberlo. Y si no tenemos manera de saberlo, no tenemos manera tampoco de concluir que esta naturaleza es tan perfecta como es posible que sea. Y por lo tanto no podemos inferir que Dios es perfecto. Aquí, el blanco de la crítica obviamente es Leibniz.
¿Se acuerda usted por allá hace rato cuando hablamos de la idea de Leibniz de que vivimos en el mejor de todos los mundos posibles? Leibniz. Ese era el de las gónadas. El de las mónadas. No. ¿Usted cree que yo iba a perder la oportunidad? ¿Usted cree que yo iba a perder la oportunidad? No. Es que usted me las pone ahí me las pone. En bandeja de plata, no. Sí, ese sí es culpa mía. Bueno. Se la dejé muy fácil. Sí, pero muchas gracias. Superado pero para que vea ese que estaba impasse. despierto, para que vea que estaba despierto. No, pues gracias, no, muchas gracias, ¿cuánto le debo? Superado ese impasse, fíjese que es muy coherente que Leibniz sostenga que Dios es perfecto y a la vez que existimos en el mejor de todos los mundos posibles. Tiene todo el sentido. Si este es el mejor de todos los mundos posibles y alguien el que lo creó, pues tiene tanta capacidad de crear perfección como es posible que la haya. Luego es perfecto. Hume, como buen empirista, pero por eso usted dice que él es el blanco. Porque Hume no está de acuerdo con eso. No, implícitamente. Porque, él dice, porque vale. Lo que Hume está diciendo, oiga, mire, la verdad, el mundo no es perfecto. Y si alguien me dijera, no, sí lo es, yo en última le diría, pues al menos acepte que no hay manera de saber si lo es. Muéstreme otro mundo. Ajá. Muéstreme otro para yo poder compararlo, a ver si es mejor o es peor. ¿Sobre la base de qué puede uno concluir que este mundo es tan perfecto como es posible que sea? Y si no tenemos manera de aseverar que el mundo es tan perfecto como es posible que sea, no podemos entonces trasladarle a la causa supuesta del mundo una perfección que no nos consta en el efecto. Aquí obviamente usted ve por todas partes el empirismo de Hume. Uh-huh. ¿Sí? No me voy más allá de lo que la experiencia me da, me brinda, me corrobora. ¿Sí? Y obviamente, y este es el paso más radical, dice Hume, ¿sabe qué? Tampoco es posible inferir que haya una sola causa. ¿A cuenta de que inferimos que sea un único Dios, el autor y artífice de la naturaleza? Ok. Usted ve un reloj y usted postula la existencia de un relojero, a lo mejor por simplicidad o conveniencia. Sí. Pero, ¿por qué no un taller de relojeros? Por ejemplo. O un diseñador de partes. ¿Por qué no? De hecho, si usted quiere ser muy estricto en la analogía con los artefactos de creación humana, es muy difícil hallar ejemplos de artefactos complejos que realmente delatan un plan consciente e intencional de su creación que no sean, de una manera u otra, fruto de la hechura de muchas personas, de muchos artífices, no de uno solo. Uh-huh. Coja el ejemplo que usted quiera. El ejemplo que quiera. Un libro. Sí. Un tipo escribe un libro solo, ¿cierto? Pero nadie es capaz de escribir un libro sin haber aprendido a leer. De acuerdo. Y nadie aprende a leer solo. Alguien le tiene que enseñar. De hecho, el lenguaje es un fenómeno social, de autoría colectiva. Usted coge cualquier artefacto humano que tenga de verdad las marcas del diseño inteligente. Y si es estricto y riguroso, se dará usted cuenta que en la inmensa mayoría, si no en todos los casos, no hay en realidad un único autor de la totalidad de la génesis causal de ese objeto. Lo que es una pluralidad de autores, unos más próximos y otros más distantes, pero una pluralidad al fin y al cabo. Entonces, si vamos a jugar a esa analogía, ¿por qué no concluir que hay también una pluralidad de dioses en el oficio de crear el mundo natural? Entonces, fíjese cómo Hume coge esta idea. Y contempla fenómenos. ¿Cómo así? O sea, ¿ve los autores como fenómenos también o no? ¿O él no se mete ahí? No se mete ahí. Pero no necesita meterse ahí. No se preocupe usted de la distinción entre un fenómeno y una cosa en sí misma y eso él no va para allá. aquella cosa de Kant. No se preocupe usted por eso. Vale. Cójalo desde el más común de los sentidos. Coja un objeto de hechura humana que sea de verdad tan sofisticado, tan complejo que usted tenga que concluir esto lo hizo alguien. Sí. Cualquiera. Y dígame si efectivamente la totalidad de ese objeto es atribuible a un único artífice en toda su historia causal. La respuesta es que no. De acuerdo. Entonces Hume dice, bueno, entonces si vamos a aplicar la analogía estrictamente hablando, pues entonces ahí sí lo dice, y lo dice medio en serio, medio en chiste, vámonos de vuelta a la teogonía antigua. Terminemos aquí en el politeísmo, en estricta analogía con el caso humano. Y el último argumento que le suelto,
Nuevamente, suponiendo que el argumento del diseño funcionara. ¿Sí? Suponiendo que funcionara, lo que menos nos permite inferir es que la divinidad, y con esto vuelvo al principio de nuestra conversación, tiene atributos morales, de bondad, por ejemplo, o de justicia. Porque el mundo natural simplemente es lo que es. El mundo natural no encarna, cree Hume, principios normativos, principios morales. La gravedad es lo que es. Los átomos son lo que son. Las leyes de la naturaleza son lo que son. Punto. El mundo natural es una existencia. No encarna un deber ser de ninguna índole. Luego, observando ese mundo natural, no es posible, insiste el señor David Hume, inferir que su autor, suponiendo que lo hubiera, haciendo caso omiso de todas las demás críticas, tiene características morales. Porque esa atribución sería un nuevo ejemplo de exceder en el contorno de la causa las características de lo que necesitamos explicar en el efecto. Entonces, nada, que cuando usted coge esta lista, las debilidades de la analogía como tal, y además las limitaciones de la inferencia que ella permitiría en caso de que funcionara, lo que se encuentra uno es con un David Hume que realmente despoja al argumento del diseño, si no de toda, ciertamente de la inmensa mayoría de su fuerza y de su ímpetu. Ahora, habrá quienes digan, es que el argumento del diseño de entrada no era el más fuerte argumento en favor de la existencia de Dios o de la noción de Dios específica que a uno le interese justificar filosóficamente. Y eso puede ser cierto, hay otros, muchísimos otros argumentos. Pero la razón por la cual Hume se concentra en este es porque se supone que es el más fácil, el más al alcance de todos. No está sustentado en premisas metafísicas a priori, en derivaciones lógicas cuestionables como el argumento ontológico, sino que se supone que está fundado sobre la base de la más sencilla y más evidente de las observaciones. Y es que cuando usted y yo nos encontramos en el mundo objetos de cierta sofisticación y complejidad, naturalmente inferimos que alguien los hizo. Y por lo tanto podríamos decir lo mismo de la naturaleza en su conjunto. Es la sencillez y la parsimonia, la simplicidad empírica de la cual parte el argumento, precisamente lo que lo ha hecho tan popular y tan potente a lo largo de toda su larga historia. Y es por eso que Hume se concentra en él para desnudar todas estas premisas ocultas que hay detrás del raciocinio en torno al argumento del diseño. Me gusta ese ímpetu con el que termina. Es un berraco este Hume, ¿no? Porque yo no sé si a usted le pasó, pero uno va leyendo estas observaciones y dice, uy, caramba, yo ni había pensado en eso. Obvio que no es lo mismo comparar un objeto que es parte de la naturaleza con la naturaleza como un todo. Uh-huh. Obvio que no es lo mismo comparar el autor más próximo de un reloj, que es simplemente uno de muchísimos seres humanos en la larga historia causal de los relojes, con un único autor de la totalidad de la naturaleza. Obvio que no es lo mismo esto que aquello. Obvio que no se sigue tal inferencia de tal o cual observación. Y ahí es donde está la precisión quirúrgica exquisita de Hume, que Hume es capaz de sentarse a mirar estos problemas o estos argumentos o estos análisis y realmente escudriñar todas las premisas, todas las presunciones que uno implícitamente va haciendo. Y que obviamente para él no pasan de desapercibidas. Bueno, compañero, no me quedo tranquilo con la ayuda extra de esta conversación después de la lectura. Eso siempre pasa, o sea, como que siempre me enfrento a un texto filosófico con unas expectativas. Nunca lo subestimo, pero en este yo dije, no, esto va a ser peanuts. Y al final no fue tanto, pero sí que entiendo
mucho mejor con la conversación que acabamos de tener. Voy a hacerle una izada de bandera a un querido pelagato de mi ciudad natal, Camilo Millán, que nos escucha desde el 2021 ya. Entonces, bueno, compañero, un saludo a Camilo Millán y a usted también, y nos queda un episodio más y me manda a vacaciones, mi Dios le pague. Octi, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Urbi et Orbi es producido por Bielo Media, con la música original de Felipe Durán, la coordinación general de Camilo Zuluaga y la dirección creativa de María Cristina Pimiento. Agradecemos especialmente a Luchi y Titín por la voz del cabezote y nuestro logo. Nosotros somos David Zuluaga y Octavio Galvis. Feliz día, feliz tarde o feliz noche.